En agosto de 2008, la cadena argentina de supermercados La Anónima celebraba su centenario. En ese contexto, el colectivo artístico Bajo los Huesos organizó una acción en la puerta de una de las sucursales ubicadas en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut. En aquella acción en la vía pública, Bajo los Huesos repartió 100 orejas de yeso, en memoria de las arrancadas a los Selknam por los cazadores contratados por los Brown Menéndez, fundadores del almacén de ramos generales devenido en cadena de supermercados. En simultáneo, pintaron un mural en las inmediaciones y repartieron volantes a los transeúntes y clientes del local. Los volantes contenían fotografías y un texto que comenzaba así: Ni un alma Selknam en tus góndolas. La Anónima cumple 100 años de genocidio indígena. Escrache. A finales de febrero, principios de marzo de 2022, pude contactarme con Viviana Gilev, Jorge Espíndola, Román Cura, Lucho Carranza y René Rivera Guerrero, 5 de los integrantes de Bajo los Huesos. Me comuniqué primero con Viviana Gilev. Con Viviana ya teníamos contacto, además de amiga. Ella es profesora de letras y una gran poeta mapuche de la zona. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, para cuando sea que te llegue esta respuesta, genial, qué bueno todo, cómo se dan las cosas. Bueno, juntémonos ahí también, ya vamos a ver cuándo, no sé, cuando vuelvas a hablar, en qué fecha andarás por esta zona. Yo por ahí voy a andar medio complicada, pero no importa, porque me voy a acercar como sea, ¿viste? Las vidas de las personas siguen tan eh, congestionadas que hoy estamos acá, mañana estamos allá. Así que eso, te invito a eso, a que cuando vengas, ahí veamos en qué momento nos juntamos, pero recopado. Me alegra que estés por allá, que estés vacacionando, que andes ya en tu tierra. Excepto por Román Cura, a quien ya conocía personalmente, Viviana fue quien me facilitó el contacto de Jorge, Lucho y René, y me comentó quiénes eran y cuáles eran sus actividades. Lucho Carranza, poeta de Puerto Madryn, compañero e integrante del colectivo Bajo los Huesos. Y Mar Siobán, poeta de la ciudad de Trelew, también integrante de Bajo los Huesos. Y Jorge Espíndola, poeta comodorense, radicado por aquella época también en la ciudad de Trelew, integrante del grupo Bajo los Huesos. Y de Román Cura, 4 de los muchos más integrantes de ese colectivo que participó del escrache a la Anónima. Después de comunicarme con Viviana, les escribí a los demás y les conté un poco sobre el trabajo que quería llevar a cabo en relación al escrache que organizaron en 2008. El primero en responder fue Jorge Espíndola. Hola Pablo, ¿cómo estás? Sí, ya me había anticipado Vivi del tema y va a tener que ser por WhatsApp porque yo no vivo en Trelew. Actualmente estoy viviendo en Comodoro Rivadavia. Por otro lado, te quería consultar si ya te vinculaste con otros compañeros de Bajo los Huesos, compañeras. Estoy pensando ahora en Román, que fue muralista, también Chelo Candia, que no era Bajo los Huesos, pero que es un muralista destacado y que vive en Fisquemenuco, en Roca. Y después están los compañeros que eran de Bajo los Huesos, René, Miguel Rojas, la Negra Maldonado en ese momento, y así, otros compañeros y compañeras. Me acordé de Dieguito Román, que también integró Bajo los Huesos, músico, también activista, músico, actor. Luchito Carranza, por supuesto, de Madrid, fundamental. Y eso. Después recibí un mensaje de voz de Lucho Carranza. Hola Pablo, muy buenas tardes. Sí,
Jorge me había comentado y la Vivi también me había comentado en algún momento que iba a venir un amigo, decía la Vivi, y bueno, nada, no te hagas drama. Sí, me encantaría poder participar. Quizás tenga que hacer por audio porque nada, estoy trabajando de lunes a viernes, trabajo un montón. Yo encantado, ningún problema. Sí, estuvo re bueno eso. Y bueno, yo estos días me estuve recordando algunas cositas porque hay que traer a la memoria algunas cosas de vez en cuando. Bueno, esto, quedamos hechos. Este es mi número y bueno, cuando quieras. Y ojalá podamos vernos y si no, bueno, será por WhatsApp. Bueno, ahí te agendo, Pablo. Y finalmente me respondieron Román Cura y René Rivera Guerrero, conocido en el colectivo como Imar Sioman. Qué gran gusto saludarte, Pablito querido. ¿Qué haces? Che, qué bueno, me gusta el proyecto, qué lindo. Y bueno, revivir un poco eso. Fue, fue y es porque a todos algo nos quedó, eh, un sueño hecho realidad y una... Uno dice un sueño hecho realidad siempre, pero en realidad lo que es algo que ni te lo esperás. Vos te metés con una curiosidad y después te sorprende. Por eso duró tantos años, un grupo de artistas que duró más de 6 años, a full, actividades constantes, constantes. Impresionante, la verdad. Pero bueno, lo que vos quieras, ¿cómo querés hacer? ¿Qué preguntas? No sé, cuando quieras igual. Hola Pablo, qué bueno que ya estés acá. Para mí va a ser mejor por WhatsApp, porque voy a estar bastante complicado en los días de semana y más justamente estas 2 semanas que vienen. Así que por lo pronto para ir ya resolviendo, te diría que lo hagamos por WhatsApp y vos me vayas te mandando las preguntas, no sé cómo tenés estructurada la entrevista y en lo que pueda voy respondiendo. Vamos por WhatsApp nomás. Te mando un gran abrazo. Bajo los Huesos es una playa chubutense ubicada dentro del departamento de Rawson, en la provincia del Chubut. Toma su nombre a partir de una historia de la comunidad galesa de la región. El colectivo artístico Bajo los Huesos fue conformado en 2006. Recupera ese nombre desde una perspectiva poética, desbordando la potencialidad de la frase y la multiplicidad de lecturas que se pueden hacer más allá de la toponimia chubutense. En una primera instancia, este colectivo estuvo integrado mayormente por poetas, a los que tiempo después se sumaron músicos y artistas visuales. Era un colectivo inestable en el que iban variando sus integrantes dependiendo de las acciones que realizaban. Sin embargo, además de estos 5 artistas, se puede decir que los integrantes más vinculados al colectivo de manera directa fueron Natalia Maldonado, Marcelo Chiuli, Diego Román, Noelia González, Miguel Ñancufil y Miguel Rojas, entre otros. Desde 2006, Bajo los Huesos desarrolló y estuvo involucrado en varios proyectos artísticos y culturales. La tónica del accionar de este colectivo siempre estuvo vinculado a la defensa de los derechos humanos, a las luchas de los pueblos originarios y la defensa y cuidado de la naturaleza. Dos de los proyectos más importantes para la cultura local y regional que llevó adelante este grupo de artistas fue crear la editorial Bajo los Huesos y la Biblioteca Rodolfo Walsh, un espacio cultural ubicado en la ciudad de Trelew que funcionó hasta 2012. Un aspecto importante que hay que resaltar en la vida de Bajo los Huesos es el tema de su vínculo con la Biblioteca Popular Rodolfo Walsh. Varios integrantes de Bajo los Huesos creamos la Biblioteca Popular Rodolfo Walsh en Trelew. Fue sin duda, además de un acontecimiento cultural, político, artístico y por supuesto bibliotecario también, en Trelew y en el Valle, diría yo que en la provincia del Chubut, fue también el núcleo desde donde nosotros pudimos hacer este pie de playa.
ha sido como la casa desde donde nos cobijamos los bajo los huesos. Que nosotros bajo los huesos, lo más trascendental que pasó, porque nosotros éramos, se empezaron a formar las movidas de reivindicación de pueblos originarios, de lucha de antiminera, todo que fue que nos retaban también y nos capitulaban también, que en donde nosotros hacíamos en la biblioteca Rodolfo Walsh y donde cuando nosotros hacíamos las actividades, empezamos a tener mucha relación con luchas sociales, con reivindicaciones sociales, con reivindicaciones hasta individuales. Qué sé yo, Antillanca se acercó a uno de los eventos que nosotros estábamos haciendo, no sé de qué era, se acercó a que quería hablar de su situación, y cuando empezó a hablar de todo lo que le había pasado, y lloraba y hablaba al mismo tiempo. Imagínate, ¿viste? Nosotros teníamos una relación de lucha. El apoyo y el acompañamiento y primeras charlas que se dieron junto con César Antillanca, papá de Julián Antillanca, asesinado por la policía, ¿sí? en Trelew. Ese fue uno de los primeros lugares que César pudo, digamos, compartir su dolor, su lucha, y todos nos solidarizamos. Me pedías que te ampliara un poquito respecto a la Walsh. La creamos un 24 de marzo del 2006, como te dije, y ahí pudimos confluir compañeros de diferentes posturas políticas. Un compañero hizo la pintura, otro compañero ayudó con la cuestión de las rejas, otros hicimos la instalación de la luz, reacondicionamos todo ese espacio y lo preparamos para que funcione como biblioteca, donamos libros y después se dictaron talleres, actividades, y después como emblemáticas eran las vigilias de cada 24 de marzo y las actividades por el 22 de agosto referido a la masacre de Trelew, digamos. Por supuesto, actividades vinculadas con la cuestión de los derechos humanos. El espacio también era a veces solicitado por otros colectivos, los recitales que hacíamos de música para las bandas independientes, gente que escuchaba cumbia, rock, todos convivían en armonía en ese espacio y lo respetaban mucho por esa diversidad que tenía, que fue un espacio de intervención política, sin duda. Acciones, digo, de solidaridad, por ejemplo, con los desalojos que hubo de forma violenta en un barrio como, por ejemplo, La Dignidad. También fue muy importante para las reuniones donde se organizaron recitales y donde comenzamos a autoconvocarnos para lo que iba a ser la marcha de poetas y artistas saliendo de Trelew hacia la cordillera en un sistema de postas para ir a buscar el no a la megaminería. Las reuniones de la UAC en el 2012, es decir, la conformación de la Unión de Asambleas Ciudadanas, digamos, también la Walsh va a ser un espacio en el que se van a hacer ciclos de cine, proyecciones referidas a esas temáticas, y podríamos decir que la conformación de la UAC surge ahí de alguna manera, ¿sí? Ese espacio fue vital para ese colectivo. Lamentablemente, a finales del 2012 ese espacio ya no pudo continuar, digamos. Hay una acción o actividad, por decir así, un proyecto importante de Bajo los Huesos que fue crear la editorial Bajo los Huesos. Nosotros creamos el sello Bajo los Huesos y editamos varios libros. Editamos el libro de Lucho Carranza, luego también publicamos el libro de Rodolfo Apiguan, el Piti Apiguan, publicamos el libro de Liliana Ancalao, fue el primer libro de poesía mapuche contemporánea bilingüe,
completamente bilingüe que se llama Mujeres a la Intemperie. Reeditamos la obra Trelew de Umberto Constantini, que es un extenso poema escrito en la década del 70 por Umberto Constantini respecto de la masacre de Trelew y la resistencia popular a la dictadura en esos años, lo que se recuerda como el Trelewazo o la pueblada de Trelew. Hay un poema extenso de Umberto Constantini, un intelectual de izquierda, de esos años, que nosotros editamos ese libro, Trelew, y lo distribuimos de forma gratuita en uno de los aniversarios del Trelewazo o de la masacre. En coedición con la editorial de Buenos Aires, El Suri Porfiado. Ahí coeditamos un libro mío que se llama Jerez Volcado, un libro de poesía. Creo que también publicamos un libro de poemas de Román Cura. Todo el aspecto editorial es un aspecto importante dentro de Bajo los Huesos, una de las acciones permanentes, digamos, o de los proyectos permanentes de Bajo los Huesos fue eso, ¿viste? La editorial, con una línea clara de editar autores del sur y también a Umberto Constantini con el tema de las políticas de la memoria de los derechos humanos. Empezamos por, no sé, intentar recordar cómo fue lo del Scratch a la Anónima. Para esa época nosotros ya estábamos haciendo actividades en la Watch y estábamos como grupo, ya éramos Bajo los Huesos, movimiento de poesía o Bajo los Huesos, acción poética, pero más que nada decíamos siempre movimiento de poesía. Bajo los Huesos, movimiento de poesía. Bueno, la actividad del Scratch a la Anónima tiene que ver con el encuentro de escritores de la ciudad de Puerto Madryn. Por esa vez tenemos un amigo en común, Jorge y yo, que es el Tano Di Benedetto. En ese momento, año 2008, el Tano Di Benedetto era el que armaba el encuentro de escritores en la zona. Estuve buscándolo, no lo tengo, una pequeña nota sobre Díaz Fernández, el historiador, lingüista que vive en la zona de Esquel y que recuperó el Mapuzungún y que sabe un montón de todo. Y bueno, para esa época venía hablando sobre lo que había sucedido con los pueblos originarios en el sur de la Argentina. Otros compañeros después dijeron, no, bueno, pero también está la Patagonia rebelde o la Patagonia trágica, en palabras de Bayer o de Borrero. Entre 2008 y 2022, todo lo que pasó, porque este tema, digamos, hoy ya no es una novedad, ni es algo que nadie sepa. Mi reflexión a estos, no sé cuántos años hace entonces, del 2008, pero este texto que hay que celebrar, de Antonio Díaz Fernández, él es un señor que es un lingüista especialista en Mapuzungún y en Aymara, me parece, pero es el único que en aquel entonces estaba trabajando estos temas. Hoy hay antes, no sé, 20 personas más con otro tipo de lógica, hay gente indígena además, claro, intelectuales indígenas dispuestos a escribir textos a la altura de... Decidimos que se venían los 100 años de la Anónima y decidimos hacer una actividad. Pero para eso, ¿cómo? ¿Qué? Nada, estuvimos pensando. Y bueno, en esa época Jorge vivía con Marisa. Marisa tenía un primo que era un joyero artesano y me hizo un molde de una oreja. Es decir, me entrega algo como de goma, que primero fue yeso y luego fue goma y no sé qué, pero
no sé la técnica, pero yo me quedé con una oreja de goma que se tenía que rellenar con yeso, con un tipo de yeso que ni me acuerdo cómo se llama, durante 2 meses mientras pensábamos cómo actuar, cómo estar ahí, porque ni siquiera lo sabíamos bien, lo teníamos de palabra, pero bueno, no era una performance que tenía que poner música y leer, era otra cosa, era un scratch. La idea era entregar un tríptico con palabras de Díaz Fernández, con imágenes que nosotros seleccionamos, bueno, y la oreja, con una frase. Ahora no tengo ninguna oreja, pero bueno, supongo que habrá que buscar. Participaron ese día, bueno, Jorge, René, Román, la Negra Maldonado. Invitamos para esa época, nos acompañaba Noelia González, Nelly González, Román, y bueno, estaba el Chelito, Chelo Candia. No me acuerdo si fui un ratito y me fui porque andaba con el bebé o si no fui. No me lo puedo acordar porque la memoria de las fotos, eso me lo va a decir René. Pero vos estabas en Bajo los Huesos. Sí, absolutamente. Sí. Pero como fueron los años de mi maternidad, me recontraborré de las acciones que hicieron en todos esos primeros años que fueron uno siempre piensa que después va a seguir. Después no siguió nada. Entonces las acciones más fuertes de ellos yo no estuve. Lo bueno de Bajo los Huesos es que éramos muchos y que no siempre teníamos la obligación de estar todos. Eso genera que a veces estén unos o estén otros. Se convocó a gente de algunas comunidades de acá y fue Antieco, fueron una Lamien de Trelew y nada, estaban con una truca. No quiero faltar al respeto, pero no me acuerdo bien cómo se llama el instrumento mapuche, que es redondo, que está envuelto en los colores de el azul, el verde, el rojo, y tiene como una trompeta, pero es en realidad el cuerno de algún animal. Me parece que se llama trucach. Y bueno, empezamos, no sé cómo se consiguió un megáfono y se leían los fragmentos de Díaz Fernández, se leyó algún fragmento de algún poema. Mientras eso pasaba, un grupo pegaba afiches con imágenes de pueblos originarios de la Patagonia. Para esa época nosotros estábamos leyendo a esta señora que trabajó con los Serna, que es Ann Chapman me parece, y teníamos muchas imágenes de los Serna. Hicimos como ladrónima, palabras que significan, tengo fotos de eso creo, o si no tengo fotos tengo el videíto que hizo el Chelo con las fotos. Y por el otro lado estaba Román y el Chelo haciendo un mural. Y había alguien más que me parece que era Marcelo, un pibe de Trelew que cayó para el mural. Me parece que Marcelo se llama. Bueno, eso. Y bueno, se puso lo que es, no teníamos afiches grandes como de cartelería o no, eran A4 u oficio las cosas que imprimimos, y en algunas eran frases que se pegaron en el frente de la anónima que a la cual fuimos a escrachar. Está en pleno centro de Madrid, entre la calle Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo. En esa esquina, enfrente hay un paredón blanco y sobre Irigoyen y sobre 25 de Mayo estaba en construcción un edificio, así que aprovechamos esas paredes viste que cuando construyen un edificio ponen como un cerco perimetral de chapas o de madera o lo que sea. Bueno, aprovechamos ahí para pegar nuestras imágenes con denuncias a la Ladrónima, y bueno, los compañeros pintaron el mural. Pero no era solo tomar la oreja, no, era una cosa que se formaba, charlas, había mucho conocimiento y también el conocimiento de lo que hablábamos mucho de la temática. Nosotros teníamos, bueno, por lo menos yo y creo que casi todos teníamos profunda admiración por Bayer, ¿viste? Así que bueno, todos lo habíamos leído, o sea,
todos sabíamos más o menos qué significaba esa lucha que estábamos haciendo. Y nos parecía simbólico 100 años, ¿viste? A los 100 años. Para. Del videíto que surge del Chelo, también surge porque unos días después sale en la contratapa del página 12 unas palabras de Osvaldo Bayer, que para nosotros fue grandioso. Nada, que habla sobre el Scratch. Así que eso también fue importante para nosotros. ¿Cómo le llegó? No tengo ni la más pálida idea. No lo tengo, pero bueno. No, lo importante es que llegó. En esa época se ve que de algún lado le llegó la información de esa actividad que habíamos hecho a Osvaldo Bayer, que estaba en Alemania y de allá publicaba para página 12, si no me equivoco. Y hizo una nota que se llamaba, hasta me acuerdo y creo que la tengo ahí, se llamaba Las lágrimas de Bussi o algo así. Y ahí hablaba de lo que nosotros hicimos ahí, nos nombraba al Chelo y a mí, de que hicimos un mural sobre los pueblos Selknam. Nosotros en Bajo los Huesos teníamos así la política. Al que se le corría la idea, la dirigía y la llevaba, y todo lo demás participábamos y la llevaba adelante desde la ideología y de la idea y la dirección. Y la participación mía lo que consistió en hacer un mural con el Chelo Candia, que es el mural más corto de la historia de los murales, porque la verdad que terminamos, juntamos las cosas, nos fuimos y hicimos una vueltita así, dijimos, vamos a ver lo que se llama, nos juntamos con el otro, vamos a mostrarle, y cuando dimos la otra vuelta ya era blanco el mural. Y después de pintar, nos fuimos a comer al encuentro de escritores. Y no conforme, o sea, entre la sobremesa y decidimos pasar de vuelta. Nada, pasamos las 2 horas y media, y estaba pintado todo de blanco, no quedaba nada, lo que se pegó en las paredes no estaban, el mural no estaba, nada. Ahí en el videito se ve mi auto en un momento, yo tenía un auto rojo en esa época, y no hay nada. Y a la noche decidimos volver, y volvimos así rápido, y se escribió Ladrónima, y algo más, no me acuerdo ahora, pero sí, estuvo bueno. No duró más que 2 horas y media el mural, pero bueno, y creemos que hicimos bien en entregar los trípticos, informando que los dueños de la Anónima mataron a nuestros paisanos, los pueblos originarios del sur, y que también son responsables de la muerte de cerca de 1500 obreros en Santa Cruz. Y lo que estaba muy bueno, que también hicimos y participamos al principio, era repartir ahí en la entrada de la Anónima volantes con una explicación de lo que había sido el genocidio y unas orejas de yeso en representación. Y fue muy simbólico porque había muchos empleados de la Anónima, gente que no sabía absolutamente nada de lo que nosotros estábamos hablando. Era como que para saber de eso tenías que leer a Bayer en aquel momento. Ahora, con los años, con la desmonumentalización de Roca y después de que le sacaron varios nombres a las calles, que se armó tanto revuelo por ese lado y discusión por ese lado, que la gente que entiende un poquito más. Pero en ese momento nadie se imaginaba relacionar a la Anónima, nadie no, por supuesto, los que no leían sobre la historia, no se les imaginaba relacionar a lo que es el genocidio del pueblo originario con la empresa La Anónima, ¿no? Era como muy loco, así que fue muy digno para nosotros, más cuando la empresa estaba publicitando la propaganda, era 100 años junto a nuestra gente, o aprecio por nuestra gente, una cosa así, y la verdad que era todo lo contrario al aprecio lo que habían hecho por la gente de esta tierra. Así que fue fantástico trabajar en ese proyecto como Bajo los Huesos. La verdad me fue impresionante. Salían los empleados para afuera, no podían más de la curiosidad. ¿Qué pasa en la empresa? Donde laburamos.
y le entregábamos eso y no sabían, nunca habían escuchado nada de lo que le estábamos diciendo gente de acá, lo que había pasado acá, con la empresa acá, en esta empresa acá, esta, allá en ese puerto, bajaron ahí en ese agua, caminaban por acá, hasta acá, ¿viste? No, era muy impactante. Intervenimos con fotografías y algunos escritos sí, que pegamos con engrudo. Y del otro lado había un edificio que estaba en plena construcción y que, como todos esos obradores, tenía, digamos, estaba rodeado por unas maderas y ahí en esas maderas se habían pegado carteles publicitarios muy grandes de los 100 años, ¿sí?, de la Anónima. Y esos también, ahí los intervenimos, ¿sí?, con los textos que habíamos preparado, ¿sí? 100 años desorejando, en función de eso iba. Y el programa fue leer el texto que habíamos seleccionado, hacer el tríptico, y los poemas de Lola Kietka. Yo justo había conseguido unos libros de fotografía y de que son los tratados de Anne Chapman, ¿sí?, que dos libros hermosos de fotografía, donde nosotros habíamos tomado las imágenes que el fotógrafo Businde había tomado, ¿sí?, de la ceremonia del Han. Entonces muchas son imágenes de los Selknam, los Kaweskar, ¿sí?, que había tomado Businde, y con eso empapelamos ahí la entrada, digamos, esos escalones que te digo de acceso, tipo Rambla, que había para acceder a la Anónima. Y luego también los mismos en la obra esa que estaba al frente, digo, ese edificio que se estaba construyendo, donde te digo que estaban esos carteles haciendo publicidad para la Anónima, y arriba nosotros le poníamos las fotos de las ceremonias de Jaime y también otras fotos muy fuertes como es la cacería que hacía el mercenario Popper, ¿sí? Y con eso intervenimos. Y el mural, las figuras que hacen Román y el Chelo en el mural, también están inspiradas, ¿sí?, en la ceremonia del Han, ¿sí?, con esas hermosas fotografías, con los cuerpos pintados. Bueno, se tomó todo desde ahí, desde esos dos libros, ¿sí?, de Anne Chapman, ¿sí?, y esa entrevista que hace en torno a Lola Kietka, ¿sí?, los cantos de Lola Kietka. Increíblemente nuestro grupo no terminamos peleados. No, para nada. Debe ser que fueron otras las circunstancias de que nos separamos, que surgieron laburos a casi todos afuera, se tuvieron que ir varios. Lucho, se tuvo que ir Jorge, y falleció Ñancufil después. Ahí cuando falleció Ñancufil ya era como un hueco tan grande que no daba ni para hacer nada, ¿viste?
teníamos una dinámica muy piola, una dinámica donde los liderazgos eran a partir de la tarea, no tanto de los personalismos, ¿viste? No había líderes, sino que se proponían los liderazgos desde las acciones y desde el compromiso solidario con alguna acción. Rodolfo Apiguan, que es el Piti, que también fue bajo los huesos. Mirá. René Rivera, Lucho, yo y Jorge en su distancia y Román, seguimos haciendo cosas juntos. Entonces ponele, yo doy fe de que el público está. O sea, esto es lo importante. Nosotros vamos y venimos, juntamos la misma tropa que fue en aquel momento bajo los huesos y este lugar estalla. Entonces, estalla porque la gente de Trelew sigue haciendo la misma y sigue añorando esas cosas. Claro. Entonces, cada vez que se hace una actividad con la poesía, y lo venimos notando cada vez que presentamos los últimos libros de todos los compañeros, y llegamos a la misma conclusión que te dije antes, no es una reflexión mía. Me la apropié eso de que la gente puede no ir a las marchas, puede no ir a las conferencias de prensa, puede no ir a los simposios sobre derechos humanos, pero si se presenta un libro de poesía donde el eje temático es la ciudad y su violencia, el público está. No podíamos dejar pasar que la Anónima celebrara, ¿sí? Celebrara los 100 años y que era como que estuviera celebrando 100 años de impunidad, ¿no? Entonces el texto de Díaz, con las preguntas que se hacían, ¿no? Y teniendo en cuenta el contexto histórico social de la Argentina, donde después de muchos años las leyes de violencia vida y punto final habían caído y se avanzaban con los procesos, se profundizaba el proceso de memoria, verdad y justicia y teníamos, se reactivaron las causas por crímenes de lesa humanidad, y sobre todo con las atrocidades cometidas por la última dictadura cívico-militar. Bueno, el texto de Díaz, un poco con las preguntas que se hacían, ¿no? Se hacían preguntas tales como: a 100 años del genocidio indígena, ¿quién juzgará estos crímenes de lesa humanidad? En el país de los derechos humanos, ¿será posible aún juzgar a los Brown Menéndez? ¿El Estado argentino devolverá las tierras usurpadas a los pueblos originarios y concederá a los grandes latifundistas? Bueno, el sentido de la justicia, digamos, las preguntas que se hacía, como te digo, en ese texto de a 100 años del genocidio indígena, que hacía el doctor Díaz, ¿sí? Antonio Díaz Fernández, nos parecía que eran muy atinadas y que iba al hueso, es decir, ¿qué pasaba con estos 100 años de impunidad? ¿Qué pasaba con este genocidio fundacional del Estado-Nación en Patagonia? ¿Sí? Al menos para aquello que nosotros nos pensábamos, ¿no? En Patagonia, es decir, la búsqueda de la desarticulación, el exterminio de las comunidades indígenas. ¿Y qué pasaba también, pensando en el contexto político, con las violaciones a los derechos humanos anteriores a 1955? ¿Sí? Un poco también eso era, ¿no? Como que se instalaba, ¿no? De una violación sistemática de los derechos humanos a partir del terrible bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955 y luego las sucesivas dictaduras que se siguieron. Pero bueno, ¿qué pasaba con lo anterior? ¿Qué pasaba con qué violencias se constituyó el Estado-Nación en Patagonia? Y en eso me parece que iba a lo que iba nuestra intervención. Era el pequeño granito de arena que nosotros podíamos hacer desde nuestro humilde lugar, desde el arte, desde la poesía, ¿sí? Y rápidamente supimos la respuesta, ¿no? Un mural que no duró nada, las fotografías fueron rasgadas, ¿sí? A pesar de que ese paredón no pertenecía a la Anónima, fue blanqueado, la respuesta es inmediata y eso es tremendo, digamos, como la respuesta que se da para seguir silenciando, para seguir con las políticas de impunidad y de olvido. Es decir, nosotros lo que queríamos hacer era visibilizar, digamos, cuál es la historia y cómo es que había construido su fortuna, sus negocios, los dueños de la Anónima, ¿no?
Y eso fue contundente, digamos, ¿no? Por supuesto, después a la noche se volvería de nuevo y se intervendría, pero es un mural que duró nada, en tiempo no duró nada. Y nuestras intervenciones con las fotografías, lo mismo. Entonces, desde ahí creo que está el valor de esta intervención que hicimos, ¿sí? Dar cuenta de la crueldad, de la impunidad y de las políticas de silencio y de olvido respecto a quienes se quedaron con esta bella tierra, ¿sí? Y quienes tuvieron como fundamento de su riqueza el exterminio o la búsqueda del exterminio de otra forma de ser y estar en el mundo, de otra forma de belleza, de otra posibilidad en el arco iris humano. Y eso era lo que queríamos rescatar, al menos yo creo que eso era lo que compartíamos, ¿no? Al recitar esos cantos de Lola Koepka, era eso, era mantener viva esa memoria y esa posibilidad, como te dije, de ser y estar en el mundo, ese otro camino posible y no esta reducción brutal, concentracionaria a lo uno que significó el Estado-Nación, ¿no? Una lengua, un territorio, una ley, una historia, una costumbre, una identidad, una tradición. Bueno, en función de eso iba. De alguna manera queríamos dar cuenta de la crueldad sobre la que se irguió esto que llamamos Argentina. Hey,